Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este segundo día de la Escuela Internacional de Verano, de la TIR. Comenzamos esta jornada con la formación titulada Militarismo, Guerra y Capitalismo, a cargo de María Elena, militante de Anticapitalismo y Revolución y del NPA. Una formación más que necesaria en este momento, donde tenemos un conflicto internacional en Ucrania, un próximo conflicto internacional también más que posible en África y diferentes tensiones a lo largo del mundo, como una muestra más de que el imperialismo sigue en plena forma. Muchas gracias y os dejo con María Elena. Bien. Evidentemente, de nuevo un placer iniciar nuestro ciclo de formación en la Escuela de Verano. Evidentemente, vamos a tratar de explicar los lazos entre el militarismo, el capitalismo y la guerra, evidentemente a día de hoy, desgraciadamente, muy de actualidad. Si miramos un mapa del mundo hoy, nos damos cuenta que hay unos 40 países en el planeta que a día de hoy se ven afectados por enfrentamientos armados, conflictos con otros países o bien guerras civiles. Y a excepción de Rusia y de Ucrania para Europa, a excepción de Colombia para América Latina, todos los países tocados por la guerra se encuentran en Asia y en África, que son los dos continentes más pobres del planeta, y por lo tanto no hay evidentemente ningún tipo de casualidad a esa cuestión. Jean Jaurès, el primero que expuso eso en 1895, dijo: siempre vuestra sociedad violenta y caótica, siempre vuestra sociedad es violenta y caótica, incluso cuando aparentemente quiere la paz, lleva consigo la violencia y la guerra, como la tormenta conlleva la lluvia. Jean Jaurès, Primera Guerra Mundial, primera carnicería interimperialista, pero luego Segunda Guerra Mundial, y después, si nos fijamos después de la Segunda Guerra Mundial, o desde la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta que no ha habido ni un solo día sin guerra. Si citamos a algunas de las grandes carnicerías en las que los países imperialistas se ven directamente implicados, para solamente citar algunos, voy a hacer una pequeña lista y vaya a daros cuenta que rápidamente dan náusea. Guerra de Indochina, 400.000 muertos. La guerra de Corea, 1950-1953, 2 millones de muertos. Vietnam, 1955-1975, 2 millones de muertos. Argelia, guerra de independencia colonial, 1954-1962, al menos 300.000 muertos. Las guerras que golpearon a Angola, que ha conocido casi la guerra de manera ininterrumpida de 1961 a 2002, 500.000 muertos. La guerra de Biafra en el suroeste de Nigeria, entre 1967 y 1970, entre 1 y 2 millones de muertos. Camboya, 1970-1975, 300.000 muertos. La guerra de Irán y de Irak, 1980-1988, entre 500.000 y 1 millón de muertos. Ruanda, con el genocidio que golpeó a la población tutsi, entre 900.000 y 1 millón de muertos. El Congo, 1998-2003. La cifra incluso pueden estar por debajo de la realidad, 3 millones de muertos. La guerra de Irak, o la guerra de Irak, mejor dicho, 40.000 muertos entre 2003 y 2011. Afganistán, país en guerra de 1979 sin interrupción, 150.000 muertos. La guerra de Siria desde el 2011, 400.000 muertos.
Y evidentemente, para terminar este marco siniestro por la guerra de Ucrania de 2022, las cifras también son relativamente que no están claras, ¿no? Se habla de 200.000 muertos del lado ruso, de soldados rusos, y 100.000 muertos del lado de los soldados ucranianos. Y unas decenas decenas de miles de muertos de civiles ucranianos, entre hombres, mujeres y niños. Esto, evidentemente, es algo que marca profundamente el mundo en el que vivimos a día de hoy. Y esa actualidad es la actualidad de la guerra, lo sabemos, la actualidad reciente de la guerra de Ucrania, el conflicto entre China y los Estados Unidos, que hace prever el espectro de una posible tercera guerra mundial, de una guerra nuclear. No sabemos si esa tercera guerra mundial será nuclear o no, pero evidentemente hay bastantes cuestiones para las que preocuparse. Y esos países, evidentemente, tienen comparten la mayoría del arsenal militar y nuclear. Entonces, bueno, da algunas cifras sobre el armamento, ¿no? Putin dice que tiene el misil hipersónico más potente, se llama la Vanguardia, tiene como nombre. Parece ser que eso va a una rapidez alcanzar la velocidad de Mach 27, es decir, que se desplaza 27 veces más rápido que la velocidad del sonido. Es decir, 33.000 o 34.000 kilómetros por hora. Hay evidentemente un alza de los gastos militares, de los presupuestos militares. Hay un instituto que se llama el Instituto Internacional de Búsqueda sobre la Paz, que está en Estocolmo, que evalúa los gastos militares mundiales. En 2022 hablaba de 2.000 millones de dólares, y está en alza con respecto a 2021. Ese instituto habla de que la invasión, evidentemente, de Rusia frente a Ucrania ha acelerado precisamente ese gasto militar. Pero si nos fijamos en verdad en los últimos 10 años, 2013 a 2022, nos damos cuenta que los gastos militares a nivel mundial aumentaron en un 19%. Los tres países que más han gastado en gasto militar son los Estados Unidos, China y Rusia. Entre los tres representan el 56% del gasto militar mundial. Los 3/4 de los gastos militares tienen lugar, por así decirlo, en 10 países mundiales. Además de esos tres países, India, Arabia Saudí, Reino Unido, Corea del Sur, Alemania, Japón y Francia. Evidentemente, Estados Unidos sigue siendo el país que más gasta, 870.000 millones de dólares. Es 3 veces más que China. Ese instituto del que os hablaba antes dice que el aumento del gasto militar en 2022 de los Estados Unidos se explica en gran parte por medio de la ayuda militar financiera que están proporcionando a Ucrania. Pero, en realidad, esa ayuda financiera y militar directamente a Ucrania solo representa 2,3% del gasto total militar de los Estados Unidos. En Europa, para terminar, los gastos militares han aumentado de un 13% en el último año, lo que representa el aumento más importante a nivel anual, en un año, en esa región. En lo que se refiere a Francia, nos acordamos de las palabras de Macron de hace algo más de un año, que dijo que íbamos a entrar en una economía de guerra. Esa declaración que hizo Macron la hizo en una ocasión un poco particular, en junio de 2022,
durante la inauguración de una feria que se llama Eurosatori, de una feria internacional de defensa y seguridad. Entonces, esa pequeña operación comercial es muy francés. Es una feria internacional de seguridad y defensa que tiene lugar cada 2 años. Es un tipo de supermercado de la muerte, para que nos hagamos una idea. No puedes entrar ahí si evidentemente ya no eres un mercadero de cañones, misiles. Todo esto como cuando vas a la feria de la agricultura, pero aquí es para comprar drones, tanques, misiles. Y evidentemente pues tienes que tener permiso para poder entrar. En 2022 hay 250 delegaciones que acudieron desde 96 países diferentes. Si vais en la web del Ministerio de la Defensa de Francia, con respecto a esa feria de Eurosatori, hay una bella presentación. Dice, después de una edición anulada en 2020, la feria Eurosatori vuelve en 2022. Programa de armamento Escorpión, combatientes del futuro, futuro helicóptero de las fuerzas especiales, drones, innovaciones. Se pone ahí un montón de equipamientos del futuro para combatir tanto a nivel terrestre como del aire. Los que vengan podrán descubrir nuestros stands, nuestros puestos, un montón de modelos nuevos del helicóptero H no sé qué. Bueno, resumo, hay un montón de pequeñas consideraciones de este tipo y nos invitan evidentemente a una experiencia de un tiro de misil y de un salto en paracaídas. Yo contaba eso a algunos camaradas y evidentemente fui a buscar la definición de todos esos términos en mi móvil y de entonces, cuando lo abro, recibo un montón de solicitudes del ejército diciéndome que me aliste al ejército. Todo eso para deciros que hay un montón de vocabulario, pero para deciros que todo eso corresponde evidentemente a una serie de innovación tecnológica solamente destinada a producir muerte. Entonces Macron, en junio de 2022, después de esa feria de Eurosatori, ¿qué decía? Vamos a tener que organizarnos, decía Macron, a ir más rápido, reflexionar diferentemente sobre los ritmos y andar los pestaños de una escalera para ver lo que es importante y trascendental para nuestro ejército, para ver a los que queremos ayudar y evidentemente para desarrollar una economía con la que va a ser diferente con respecto a hace un año. De ese discurso a los actos ha pasado muy poco tiempo con la aprobación de la ley de programación militar que se aprobó en Francia, 4.000 millones de euros para el ejército, 40% más con respecto a la anterior ley de programación militar. Para Macron y el gobierno y para el Estado francés, antes se trataba de tratar de arreglar los ejércitos, por así decirlo, y aquí hay de transformarlos para llevar a cabo guerras de alta intensidad. Veréis cómo ese vocabulario aparece a día de hoy por todos lados, por parte de los carniceros del siglo XXI. ¿Eso qué significa concretamente? Significa que entre 2025 y 2027 Francia va a utilizar un 2% del PIB para los gastos militares. Y eso es lo propio para los países de la OTAN. Con Trump, evidentemente, estaban a más del 3%. ¿Eso qué significa? Porque el presupuesto de gasto militar en Francia es el segundo presupuesto justo detrás de la educación. Y ahí tendremos un aumento de manera regular hasta 2030. Entonces, para el Estado español,
creo que ayer la compañera de Iza lo comentó, el gasto militar también está en aumento desde 2019 gracias al PSOE. Hemos pasado del 0,9% en 2019 del PIB a 1,3% en 2021. Por habitante significa un aumento de 230 y tantos euros a 900 y pico euros. Para 2023 se programa un aumento del 25% del gasto militar. Evidentemente, Grecia tampoco se queda corta. Es el Estado de la Unión Europea donde los gastos militares son los más elevados con respecto al porcentaje de su PIB, 3,27% de su PIB. Entre 2020 y 2021, los gastos militares han aumentado en un 57%. No habrá aviones contra incendios, pero sí habrá, evidentemente, aviones militares y bombarderos. Eso, evidentemente, tiene mucho que ver con los beneficios de las grandes empresas del sector del armamento. El número uno de todos es el americano Lockheed Martin, número uno mundial del armamento. Los beneficios están por encima de lo que puede ganar Coca-Cola y McDonald's. Son 6.000 millones de beneficios netos. Evidentemente que eso nos da náusea, esas cifras, pero solamente para ilustrar, para decir que en realidad ese negocio genera muchísimo dinero. Ese grupo, concretamente, en la primera semana de guerra de Irak, es un 20% de aumento. Y en el año 2022, un 23% del valor de sus acciones. Otro gran grupo americano que produce barcos de guerra, el cuarto grupo militar del mundo, ha aumentado en un 23% sus acciones y su valor son 23.000 millones de euros, o sea, de dólares, perdón, más en un año. Para hablar, por ejemplo, de los ingleses, ellos construyen aviones de combate con una empresa muy importante y tanques. Es muy famoso el Challenger, que tienen que mandar para Ucrania. Un aumento de 49,4% de valor bursátil. En otros términos, en cuanto las bombas han empezado a caer en Ucrania, esa empresa vio su beneficio aumentar de 9.000 millones de euros. Una empresa alemana que construye los tanques Leopardo han aumentado su valor bursátil en 151%. Lo dejamos porque podríamos seguir con una lista eterna. Pero voy a terminar con algunos grandes nombres del armamento francés. La empresa Thales, que se habla mucho de ella por su material informático, detección, etc. Sus acciones han aumentado un 55% desde el 24 de febrero de 2022. Safran, que es otra empresa, 9.000 millones de euros más de beneficio para los accionistas en el año 2022. Y eso es solamente lo que ha ocurrido, porque ahora mismo los pedidos que hay para esos grandes grupos industriales del armamento en realidad los países productores. Claro, que esto, en verdad, todos esos datos son de lo que ha habido hasta ahora, pero evidentemente ya están llenando su stock y que por lo tanto todo eso va a seguir y va a seguir en aumento todas esas cifras. Este verano he estado leyendo algunas cosas que me han parecido interesantes para entender cómo reflexionan los burgueses. Os aconsejo leer esa pequeña revista francesa geopolítica que se llama Conflicto. Y está bastante bien
porque de esa forma se ve el punto de vista de toda esta gente. Hay una entrevista de un gran patrón de Thales, precisamente la empresa francesa, que fue publicado el 6 de junio pasado, y se habla de el título de Thales frente a los retos de la industria armamentística. Y es una entrevista que se lleva a cabo por a uno de los directivos de esa empresa de Thales. Yo no conocía evidentemente a ese personaje que se llama Christophe Salomon. Me imagino que de aquí muy poca gente conoce a Christophe Salomon, salvo que las decisiones que toma esta persona, pues es importante saberlas, porque tiene un impacto directo sobre millones de muertos. Y había una pequeña biografía sobre este Christophe Salomon, y yo hago una pequeña lectura para entender precisamente la relación entre el Estado francés y la industria armamentística francesa. Diplomado de la Escuela Politécnica, empezó su carrera en el Ministerio del Armamento. Ahí ocupó unos puestos de dirección del armamento. En 2012 es asesor de un ministro del Partido Socialista como consejero técnico, y luego consejero de Asuntos Industriales, que lo llevará hasta 2017. En 2017 entra en el grupo EDF, la empresa eléctrica francesa, a nivel de cuestiones de seguridad. En 2020 es miembro del comité ejecutivo del grupo Thales. Y en 2023, Christophe Salomon es nombrado viceconsejero por el ministro actual, que él no es socialista, sino que es del gobierno de Macron. Toda esa gente al final entran todos en contacto lo uno y lo otro. Es una bella pequeña biografía de este personaje. Es el único mérito que tiene de este mercadero de la muerte, y nos muestra precisamente la relación que tiene la energía, el Estado francés, el gobierno y la industria armamentística. La Dirección General del Armamento en Francia es algo que se puso en funcionamiento por De Gaulle en 1961 en Francia, con la óptica de dotar a Francia de la bomba nuclear para asegurar la independencia, entre comillas, la independencia militar de Francia. Y para eso hacía falta unos medios para precisamente el gasto militar. Y entonces ahí lo que se hace precisamente es llevar un ligazón con todas las empresas armamentísticas. Cuando, por ejemplo, Macron van a otros países, van de visita, ¿no? Van con un montón de empresarios, precisamente de todas esas empresas, pues para vender armamento. En los años 1960 y 1970 en Francia fue bajo la impulsión de esa Dirección General del Armamento que la cuestión del armamento se concentró, se modernizó, y que el Estado construyó un montón de arsenales o empresas semipúblicas entre una capitalización privada, una mezcla, ¿no?, entre capitalización privada y una intervención del Estado. Ha habido luego después una oleada de reestructuraciones y de privatizaciones, siempre bajo la impulsión de esa Dirección General del Armamento, para hacer nacer grandes grupos empresariales a escala internacional. Por tanto, era necesario tratar de rivalizar con otros grupos de armamentos muy importantes en Estados Unidos. Y entonces, a día de hoy, en Francia hay grandes grupos totalmente privados, pero que mantienen lazos también con el Estado. Podemos hablar de los accionistas, de Dassault,
que son grandes familias del lobby militar en Francia, grandes corruptos, perdón, de sistemas locales y nacionales, que son conocidas por un montón de situaciones de corruptela asquerosas. Evidentemente toda esa gente se mezcla en Consejo de Administración y en Consejo del Estado. Y hay un Consejo General del Armamento. Si vais, de hecho, a la web público, francia.fr, ahí os explican tranquilamente lo que es el Consejo General del Armamento. Es algo que es competente para dar opiniones relativas relacionadas con cuerpos militares, con el ejército, con el armamento, etc. Es algo, por lo tanto, que está dirigido por el Estado, la Dirección General del Armamento, el Consejo General del Armamento, y luego tenemos detrás un grupo privado que se llama Thales, el que hablábamos antes, creado por la fusión de Dassault y de Thomson, de la electrónica. El 60% de las actividades de ese grupo están están orientados al armamento. Son 80.000 salariados, y el Estado mantiene también una parte de un 20%. Y ahí hay un hombre de negocio indio Vale, sí, que denunció a esa empresa concretamente porque en uno de esos negocios concretamente no le pagaron todo lo que le tenían que haber pagado como intermediario y una cosa. Hay que entender que la corrupción, los negocios, los crímenes de Estado son las tres patas, por así decirlo, del negocio del armamento. No sé si habéis visto un dirigente concretamente en un meeting en Francia desarrolló una propaganda totalmente fascistoide, y estamos hablando de ese dirigente indio, y evidentemente acababa de hacer un pedido de 26 aviones bombarderos y demás, ¿no?, en Francia. Vuelvo a la entrevista de Christophe Salomon. Intentaremos no hablar más de él y mandarlo a la basura. Pero le hacen una pregunta en esa entrevista y le hablan de la economía de guerra y le dicen que está definida dentro de la programación de armamento, y le dicen que su objetivo es siempre ir a más, a aumentar, y le preguntan si eso va a ir acorde con su empresa. Dice, estoy de acuerdo con esa definición, que me parece muy adaptada a una lógica de conflictividad creciente. Los ejércitos deben de acceder a volúmenes cada vez más rápidos y a unos costes controlados. Evidentemente, la lógica de economía de guerra, cuyo principio es producir más y más rápido, estoy totalmente de acuerdo con ella. Y eso nos llevará a nos permitirá ser más eficientes en el mercado del ejército, de armamentístico. La excelencia de nuestros productos ha contribuido a la excelencia de nuestros ejércitos y ha puesto a nuestros industriales en la punta en el lugar más importante. En el ranking de los países más pacíficos, que está hecho por un instituto en Australia que hace eso de 2008, hacen un ranking, ¿no? Francia llega en el puesto 67 de 163. Para elaborar ese ranking se apoya sobre 3 indicadores cuantitativos y calitativos, como dicen, que se reparten en 3 cuestiones: el nivel de seguridad del país,
terroristas, homicidios, la amplitud de los conflictos nacionales e internacionales, si hay guerras civiles, si hay conflictos con otros países. Y por último, el grado de militarización, el presupuesto de defensa, el número de soldados, el arsenal nuclear. En ese último, en esa última pata en la que Francia está muy mal dentro del ranking. Si solamente nos fijamos en eso, de los 163 países que están en ese ranking, Francia está en el puesto 159. Solamente le gana Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia e Israel. Entonces, ¿por qué Francia se distingue? Por por gastar tantísimo dinero en el armamento. Es probablemente lo que le permite a día de hoy mantener su grado de gran potencia económica. Siempre ha tratado de compensar su debilidad económica mediante la violencia y su fuerza armamentística, ¿no? Tratando de guardar sus conquistas, por así decirlo, coloniales en África. En 2017, alguien explicaba que había habido desde 1921 117 intervenciones fuera de sus fronteras. Eso permite medir hasta qué punto Francia trata de compensar su pérdida, ¿no? De influencia económica en términos industriales, su capacidad a producir, mediante el incremento del negocio industrial o militar. Y para eso, evidentemente, pues hay que poner en funcionamiento a sus ejércitos. A día de hoy nos damos cuenta cómo en África Francia se prepara para guerras de alta intensidad, con conflictos de Estado frente a otros Estados. Lleva a cabo, de hecho, desde 2021 una gran operación militar, la Operación Orión, que se lleva a cabo en diferentes puntos de Francia. En la última fase, en la fase número 4, en el mes de abril, en una región de la Champagne-Ardenne, en un lugar que está casi reservado para el ejército. Son campos, ciudades enteras, reconstituidas, para entrenarse para guerra urbana. Han desplegado 12.000 soldados en el suelo, con aviones, con conexiones, con todas las fuerzas militares y estratégicas. Son pruebas en directo, donde se prueba toda la logística, etc. Y el Ministerio de la Defensa dice que hay 3 objetivos principales en esa operación: la conducción de una operación terrestre de alta intensidad y la credibilización del papel de nación central dentro de la cuestión del armamento, ¿no? Con un montón de tanques. Un antiguo general de una división que a día de hoy es casi tertuliano dice que la guerra de mañana no será la guerra del terrorismo. Es una paréntesis que se va a volver a cerrar. Las guerras de mañana serán probablemente guerras entre estados que podrán ser extremadamente violentas, aunque no duren mucho. Por tanto, el ejército francés debe prepararse a ello. Es cierto que a lo largo de estos últimos años, cuando Francia intervenía en algún sitio, era generalmente bajo la excusa de una guerra contra el terrorismo. A día de hoy eso puede volver, pero a día de hoy las guerras de alta intensidad, son entre estados, y aunque no se diga que es una guerra contra Rusia, contra Turquía, pero evidentemente lo que hay como trasfondo entre los bloques entre China y Estados Unidos, si Macron a día de hoy
está al frente de una orientación de ese tipo es porque es un buen servidor de la burguesía. Hay claramente a día de hoy hay una militarización de la represión, un Estado cada vez más autoritario, lo hemos visto con los movimientos de los chalecos amarillos, lo hemos visto también ahora, pues todo lo que ha ocurrido con respecto a la revuelta después del asesinato de Nael. Macron, con un discurso sobre África, hablaba de orden. Voy a citar un artículo del periódico Le Monde que habla de alguna secuencia de... hay una resistencia Vale, va a citar el artículo al que se está refiriendo. Son las 7:50, lo saben. Más les vale no llegar tarde. El silencio se hace y empieza de pronto el alzar se alzan las banderas y todos empiezan a cantar la Marsellesa. Los primeros días han sido difíciles con todas las reglas que había que integrar. Los horarios deben ser respetados, los uniformes deben ser puestos bien, y si no lo lleva a cabo, se puede llevar a cabo un consejo de disciplina. Uno de los jóvenes dice, nos dieron bien en la cara cuando no estaban bien limpios los retretes. Tuvimos que hacer ejercicios, flexiones. Desde entonces todo está limpio y ya no hay errores. Más grave, y no sé si es más grave, pero en la misma línea, el día del lunes estuvo consagrado a la defensa interior del país. Vinieron bomberos, policías. Aunque se hable poco, las revueltas provocadas por el asesinato o por la muerte de Nael están en todas las cabezas. Dice, la realidad es que un policía que ha venido a dar una charla me ha hecho cambiar de opinión. Concretamente he empezado a entender sus dificultades. Y también, unos cuantos chavales empiezan a decir que es verdad que los policías a veces se equivocan, pero también los que van a la revuelta en los barrios marginales también se equivocan. Podría haber está hablando de toda una serie de jóvenes que están precisamente haciendo práctica dentro del ejército y cómo han ido cambiando su percepción sobre todo esos hechos. Y entonces habla de toda una serie de casos de agresiones sexuales en una práctica precisamente de ese organismo. Bueno, diferentes denuncias que se han dado también con respecto a cuestiones racistas en julio del 2022 en una región parisina. Pero todo eso, concretamente, por lo tanto, hay una conexión entre el ejército, la empresa armamentística, la educación nacional. Lo vemos, por lo tanto, en ese contexto. Vemos cómo el número de voluntarios
no deja de aumentar. En 2019 era algo anecdótico, eran 2.000 jóvenes, 4.000 en 2021 y 32.000 en 2022. Y ahora en los 6 primeros meses, 23.000. Y lo sabemos. Ahora ese organismo precisamente va a seguir yendo a institutos de manera voluntaria y demás, pero evidentemente está ligado a la cuestión de la educación nacional y para comerle la cabeza, vamos, a todos esos jóvenes. He detallado mucho la situación franco-francesa, pero me veía un poco obligado, ya que sabemos que desde hace ya tiempo sabemos que el enemigo principal está en nuestro propio país. Voy a terminar con una cuestión un poco más general y más fundamental. Si vemos los textos escritos, por ejemplo, por Rosa Luxemburg en 1913, nos damos cuenta que el militarismo tiene una función determinada en la historia del capital. Que ese militarismo ha acompañado toda la fase histórica de acumulación y explica la indisociabilidad entre el militarismo y el capitalismo, que es algo indisociable. Dice que en el periodo de acumulación primitiva, al principio del capitalismo, el militarismo ha jugado un papel determinante en la conquista del Nuevo Mundo. Ha servido para conquistar las colonias modernas, para hacerse con los medios de producción. Ha ayudado a crear y a ampliar la esfera del capital europeo en todos los territorios al exterior de Europa, para tratar de hacerse con todos los bienes de los países colonizados, y también ha sido una arma de competencia entre países capitalistas que estaban en lucha precisamente por la conquista colonial. Dice, por tanto, que es fundamental ese militarismo, pero que los gastos militares no es solamente unas cosas con carácter político que permiten asentar la dominación imperialista del mundo. Tiene una importancia económica central. Engels ya demostraba eso polemizando con Düring en 1878, hablando de la relación entre el militarismo y el desarrollo tecnológico del capitalismo. Afirmaba que la historia depende de la producción de armas, que depende ella misma del estado de la economía y más precisamente del desarrollo industrial y tecnológico, ya que decía, y cito, la industria sigue siendo la industria, se oriente hacia la producción o la destrucción de objetos. Si miramos, y voy a tratar de acelerar un poco, desde la Segunda Guerra Mundial todos los gastos militares ha hecho que progrese la economía capitalista. En los años 30, la Segunda Guerra Mundial hizo que se saliera de la Gran Depresión, ese boom económico de principios de los años 50. ¿Por qué no ha habido recesión hasta los años 70? Pues debido a eso y luego, bueno, la guerra de Vietnam, de toda esa zona, ¿no? Que es lo que ha permitido el milagro de las 30 gloriosas, del desarrollo económico alemán, japonés, etc. Pues es eso, es el desarrollo tecnológico ligado a las intervenciones militares imperialistas hasta mediados de los años 70. Todos los gastos públicos militares son utilizados como medidas anticíclicas para asegurar el crecimiento económico. Rosa Luxemburgo dijo que el militarismo tiene otra función mayor. Para el capital, desde un punto de vista puramente económico, es una forma privilegiada para
realizar una plusvalía es un campo para acumular. La producción de armamento es la destrucción de fuerza productiva. Es decir, que se movilizan recursos enormes hacia una producción que está destinada a reemplazar continuamente material que ya está obsoleto, y también frente a la destrucción real, potencial, cuando se utiliza evidentemente esa máquina armamentística. Por lo tanto, hay un elemento que justifica ese crecimiento precisamente. ¿Por qué se mantiene o aumentan incluso en periodo de crisis? Mientras que recortan sobre otros gastos públicos, como pueden ser gastos sociales. El militarismo lo que permite es asegurar una función de acrecentar, de crear empleo, de acrecentar la demanda, pero además de eso lo que hace es destruir fuerzas productivas. Y son funciones que tienen que ver con la crisis del capitalismo, que el militarismo ejecuta de manera violenta durante la guerra, pero también de manera no violenta, de manera regular y sistemática en el marco de la economía de armamento o de la preparación de la guerra. Hay una especie de funcionamiento intrínseco al capital, el desarrollo de esa economía del ejército, del armamento, quiere responder, tiene como objeto la destrucción de la fuerza productiva para mantener su rentabilidad. Es a la vez un parásito gigantesco, todo eso lo que son esos gastos de armamentísticos. Ahí es lo que decimos siempre nosotros, hay que destinar dinero para la sanidad, no para la guerra. Pero evidentemente para lo que trata de, lo que le permite concretamente es revalorizar el capital. Y lo que hacen esos gobiernos precisamente es llevar a cabo esas políticas. Es una garantía a la vez a la potencia de esa industria armamentística, pero una garantía también para asegurar una serie de ganancias para otros sectores por la relación que mantiene concretamente con el resto de la industria. Se va, por lo tanto, a destinar el máximo de recursos para estimular el resto de la economía. Y en Francia, como el resto de los países capitalistas, de hecho, el sector del armamento está garantizado está asegurado, por aseguradoras. Si un contrato no llega a buen puerto, pues entonces hay esas aseguradoras que también le pagan concretamente a ese mercader del armamento. Entonces, evidentemente, basarse concretamente y depender de un sistema de esas características que para crecer necesita destruirse es una locura. Para poner en valor ese crecimiento económico hay que destruir para producir. Es una incongruencia, ya lo decía Marx. Para tratar de entender nuestras tareas a nosotros, para terminar, evidentemente que hay que denunciar y hay que denunciar precisamente todo lo que os contaba antes del SNU, de tratar de comerle la cabeza a nuestros chavales en los institutos. Evidentemente que hay que denunciar esos aumentos de gasto militar, ese militarismo, que hay que exigir a nuestro propio imperialismo que se acabe con esa escalada de la guerra. Evidentemente que hay que pedir a Rusia que se vaya de Ucrania y hay que exigir el desmantelamiento de la OTAN. Evidentemente de los que no hablan de los derechos humanos
evidentemente que hay que explicar que los que nos hablan todos los días de derechos humanos son los mismos que llevan a cabo toda esa política de guerra y de destrucción. Y todo ese discurso propagandístico, evidentemente, que es mínimo para organizaciones como la nuestra. Y todas las organizaciones que se dicen revolucionarias deberíamos de llevar al menos toda esa propaganda de manera conjunta. Pero evidentemente eso, hacerlo, es importante, pero sin embargo lo que podrá permitir acabar con esos riesgos de la guerra y de la autodestrucción es preparar la revolución y el derrocamiento del capitalismo. La cuestión no se trata de ser el que pronostique mejor cuándo se llevará a cabo la Tercera Guerra Mundial. Seguramente acabe pasando en este sistema. Pero a día de hoy lo que hay que hacer es construir organizaciones revolucionarias que nos permiten intervenir en todas esas situaciones de caos que conlleva el propio sistema capitalista. Porque ese caos también generará situaciones propicias para precisamente tratar de acabar con este sistema. No podemos centrarnos solamente o quedarnos con discursos demasiado abstractos. Si disociamos el problema de la guerra y del militarismo y el conjunto de los problemas planteados por el capitalismo, sobre todo en esta situación de estado supremo del imperialismo, es una derrota para nosotros clara. El capitalismo en la guerra, como decimos en nuestra consigna, el capitalismo en la guerra, la revolución nos costará menos. Termino con dos citas que para nosotros son fundamentales. En 1916, Lenin decía en un texto hablando de la necesidad del desarme, dice: en la sociedad socialista ya no habrá guerra, por consiguiente el desarme se realizará. Pero no es ser un socialista que esperar a la realización del socialismo fuera de la revolución y de la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado. Un momentillo. Para. Sobre la cita. Vale. No es el socialista que esperar la realización del socialismo fuera de la revolución social y de la dictadura del proletariado. La dictadura es un poder de Estado que se apoya directamente sobre la violencia. La violencia en el siglo XXI, como en otra época de la civilización, no es el puño cerrado, sino el ejército. Inscribir el desarme en nuestro programa es, por tanto, de una manera general, decir que estamos contra el empleo de la arma. No hay más. En todo lo que acabo de decir, no hay más marxismo que si decimos que estamos contra el empleo de la violencia. Y otra cita, para preparar otra cita de León Trotsky, que dice en el manifiesto de alarma, manifiesto de la Cuarta Internacional sobre la Guerra Imperialista de mayo de 1940, decía: independientemente del transcurso de la guerra, llevaremos a cabo nuestra tarea fundamental, explicaremos a los obreros que sus intereses y los del capitalismo, sedientos de sangre, son irreconciliables. Nos movilizaremos a los trabajadores contra el imperialismo, propagaremos la unidad de los trabajadores en todos los países beligerantes y neutros, llamaremos a la fraternización de los obreros y de los soldados en cada país, y de los soldados con los soldados en la otra línea de frente, el frente. Movilizaremos a las mujeres, a los jóvenes contra la guerra, llevaremos un trabajo constante, persistente, incansable de preparación a la revolución en las fábricas, en los talleres, en las ciudades, en las casernas, en el frente. Este es nuestro programa, Proletario del Mundo. No hay otra salida que unir a la bandera de la Cuarta Internacional.